Dios les bendiga, iglesia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Le damos las gracias primeramente a Dios por todo este tiempo. Gracias al Señor por el tiempo de ayer en que tuvimos la oportunidad de compartir con una hermosa comunidad por allá por Natá, el cortejo de Natá, cuando dicen amén. Así que estuvimos por allá por el cortejo en el día de ayer haciendo precisamente una parte de lo que es misiones. Amén. Porque misiones es mucho más profundo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a la pastora María, al pastor, aleluya, que nos acompañaron, que a lo largo de los años han estado trabajando en esas comunidades, que son comunidades de muchas necesidades de carácter social, pero también necesidades espirituales como las tenemos todos nosotros. Pero para eso está la iglesia. Gracias a todos aquellos que de una u otra manera colaboraron a través de sus donaciones, a través de su esfuerzo físico y aquellos también a través de sus oraciones, para que esa gira misionera del día de ayer pudiera llegar a feliz éxito. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero bien, eso nos anima a redoblar nuestros esfuerzos estratégicos de mira a llevar las misiones a un nuevo nivel de mayor profundidad y de mayor alcance, y que asegure que muchas cosas puedan ser proveídas de manera más permanente. Amén. Y que puedan ser proveídas de manera permanente hasta que las comunidades sean formadas para que ellas sean las generadoras de la satisfacción de sus propias necesidades básicas. Amén. Pero que también crezcan espiritualmente, y en eso estamos 100% comprometidos, tanto Carmen como yo, a seguir formando líderes y formar a los líderes de las iglesias amigas, de las comunidades amigas, que nos invitan dándole lo que Dios nos ha dado a nosotros, que tal vez ha sido conocimiento y formación, para que ellos puedan ser edificados y seguir adelante con la obra del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en este tiempo. Y antes de que abramos nuestras Biblias y que cada cual tome la suya o tome su celular donde está su Biblia, cuando nosotros hablamos de la determinación, y hemos hablado y hablaremos de la determinación no solamente específicamente durante el mes de enero, sino también lo veremos en distintos aspectos a lo largo del año, porque cada mes del año tiene un pensamiento, tiene un lema que parte del lema principal del año 2023 para Jesucristo Imperio de Vida. Hoy vamos a hablar de la determinación, pero vamos a hablar de la determinación cuando lo que necesitamos para mantenernos firmes y para seguir adelante es una fe trascendental. ¿Ok? Y vamos a ver eso de la fe trascendental. Y nos vamos a dar cuenta que tal vez muchos de nosotros tenemos una fe que entra en el marco de la normalidad y una fe que entra en el marco de lo previsible y de lo posible según nuestro conocimiento y nuestra experiencia humana. Pero hay fe que va más allá de lo previsible y lo que podemos predecir y lo que podemos alcanzar. Es más, que aún con los resultados contrarios o adversos, esa fe sigue adelante, moviendo nuestra alma y nuestro espíritu y manteniéndonos firmes en el camino del Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué es necesario que lo veamos desde esa perspectiva? Porque nosotros nos vamos a encontrar en este tema de misiones y en las imágenes que nos estuvimos viendo a través del video. Vimos comunidades muy pobres en extremo. Pero sin embargo tuvimos la oportunidad de ver miradas profundas, de una fe y una espiritualidad profunda. Y uno se preguntará, pero parece que las condiciones materiales no justificarían esa visión llena de fe, llena de gozo que proyectan esas personas. Entonces resulta ser que la fe no tiene que ver con los resultados materiales. La fe es una fe trascendental que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar y de lo que nosotros podemos creer que es el resultado de nuestro esfuerzo, de la fe que tenemos. Amén. Aleluya. Y Dios en la palabra del Señor nos va a enseñar por medio del Espíritu Santo en esta mañana
que efectivamente es así cuando nosotros hurgamos muy en detalle en la vida de los grandes hombres del Señor y nos damos cuenta de que la fe que los movió era una fe que trasciende. Trasciende tiempo, trasciende resultado, trasciende barrera y trasciende generaciones. Amén. Así que vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a irnos al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos a irnos al capítulo 15 del libro de Génesis. Dios le hace una promesa a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y esto dice el capítulo 15 en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, ¿cuál descendencia? Aquella que te acabo de prometer, aquella con la cual acabo de hacer pacto contigo, morará en tierra ajena y será esclava allí. ¿Cómo? Sí, esa descendencia que yo te prometí, Abraham, va a caer en esclavitud y será esclava en tierra ajena y será oprimida 400 años. Pero ¿por qué, Señor, me prometes una descendencia y me dices que la vas a hacer esclava durante 400 años? Pero escucha algo, Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Gracias por el gran amor con el que nos amas. Gracias porque tú eres el que nos sostiene, Señor, a cada momento y a cada instante y en toda circunstancia de nuestra vida. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Sigue perfeccionando tu obra, Señor, en medio de nosotros. Señor, usa esta vasija de barro una vez más como un instrumento de honra a Dios, para bendecir a tu pueblo y para que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Podemos sentarnos, iglesia. Dios le hace una promesa a Abraham y le promete que va a tener un hijo y le promete que ese hijo será su descendencia y que su descendencia será más abundante que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham y le ha dicho a Abraham. Pero al mismo tiempo que le dice a Abraham toda esta y le da esta promesa, le dice a Abraham: pero ¿sabes qué es lo que va a pasar con tu descendencia, Abraham? Esta descendencia tuya va a caer en esclavitud en una tierra extraña. Y ¿sabes qué, Abraham? Esta esclavitud no va a ser de un día ni de 3 días, va a ser de 400 años. En otras palabras, Abraham, muchos de tus descendencias van a morir siendo esclavos. Y van a vivir siendo esclavos. Y van a vivir sin ver la promesa de que yo te he hecho con respecto a la tierra y que he sellado contigo en un pacto que estoy celebrando contigo ahora. Eso es lo que va a pasar con tu descendencia. Entonces, cuando Dios le habla de esta manera a Abraham, inmediatamente cada uno de nosotros tenemos que ponernos en el lugar de Abraham, conforme a la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros reflexionamos sobre la promesa que Dios nos ha dado, muchos de nosotros pensamos es que sí, Dios me va a dar una casa. Sí, Dios va a hacer que mis hijos salgan, que mis hijos se vuelvan a Él. Sí, Dios va a hacer que mis hijos sean prosperados, que yo sea prosperado y sea prosperada. Sí, Dios lo prometió, está en su palabra, yo lo leo y lo oro todos los días. Cada vez que tengo la oportunidad, yo le pido y le recuerdo a Dios las promesas que ha dado, que nosotros seremos prosperados en todas las cosas y que tendremos salud, así como prospera nuestra alma, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros y en lo cual nosotros nos enfocamos. Pero ¿qué ocurriría cuando después de orar en ese sentido, nosotros nos damos cuenta que mejor en vez de tener más vigor y ser más saludable, nos vamos desguañangando poco a poco?
En vez de tener menos dolencia, ahora tengo más dolencia. En vez de ver el fruto de la promesa en mis hijos, siento que esa promesa se va alejando y que posiblemente no alcance a verla, ni tenga vida para poder verla cuajar o realizarse. Porque eso es lo que Dios está tratando con Abraham y trató con Abraham en ese momento. Te he prometido esto, pero esto es lo que va a ocurrir con la promesa. Y esto es lo que va a padecer con la promesa. La pregunta es, porque la Biblia no lo dice, en ese momento tuvo que haber un alto en el tiempo para Abraham. ¿Realmente quiero que la promesa se cumpla? ¿Realmente estoy dispuesto a aguantar lo que Él me ha revelado que va a ocurrir con mi promesa, con mi descendencia que Él me prometió? ¿Realmente estoy dispuesto a seguir adelante con este asunto con el Dios Todopoderoso? A aceptar el pacto con este Dios Todopoderoso, a sabiendas de lo que va a padecer mi descendencia. Entonces, si Dios nos presenta a cada uno de nosotros y nos dice, sí, lo voy a cumplir, pero esto es lo que vas a padecer antes de que se cumpla, ¿estás dispuesto a seguir adelante? ¿Tienes la determinación para, a pesar de ello, seguir adelante? Y ahí es donde Dios trata con el corazón de Abraham. Ahí es donde Dios forja un corazón y un hombre totalmente diferente. Por eso ahí es donde le cambia el nombre. Porque está forjando un hombre totalmente diferente. Abraham, hasta aquí tu fe era grande, pero después de aquí tu fe va a ser trascendental. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Abraham, tú no te vas a detener por lo que va a venir más adelante. Tú te vas a mantener firme a pesar de lo que va a venir más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque cuando nosotros vamos a hablar de la determinación con fe, tenemos que estar claros de que si algo va a afectar y va a poner a prueba nuestra determinación, son los obstáculos, son las adversidades, son las consecuencias, porque recuerden, la fe no se basa en lo que vemos, la fe se basa en aquel que nos hizo las promesas y en el cual nosotros creemos. Aleluya. Y a pesar de que la fe se basa en Él, la fe descansa en que ese Dios va a obrar más allá del tiempo y más allá del espacio, independientemente que nosotros lo veamos, lo recibamos o no lo recibamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso me encanta cuando en Hebreos habla de la galería de la fe y termina de una manera contundente. Pero muchos de ellos que hicieron milagros, que separaron mares, que derribaron muros, que pusieron en fuga ejércitos, no vieron ni alcanzaron lo prometido. Es que esa es la parte cuando nosotros leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que muchas veces no reflexionamos. Pensamos, son los héroes de la fe. ¿Pero por qué son los héroes de la fe? Porque a pesar de que vivieron en fe, se guardaron para el Señor, no negaron su nombre, ellos no vieron lo que se les había prometido. Y no por eso dejaron de tener fe. Por eso son hombres de la fe, porque su fe era una fe trascendental. Iba más allá de su alcance, iba más allá de su vida, pero sabían que Dios era poderoso para cumplirla y que la iba a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando nosotros tomamos como modelo de determinación y fe a nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar con algo poderoso. Jesucristo nos enseñó a nosotros de una manera más instrumentalizada lo que es esa fe trascendental que Él demanda de cada uno de nosotros. La iglesia no se va a sostener por una fe sencilla. La iglesia no se va a sostener por una fe limitada. La iglesia se va a sostener por una fe trascendental. Esta generación que hoy puede ocupar espacios, puede construir templos, puede tener templos con aire acondicionado, puede tener todos los recursos tecnológicos, visuales y audiovisuales. Esta generación es el resultado de una generación que tuvo que vivir el evangelio con 4 palos en una quincha,
y predicar el evangelio a viva voz, sin micrófono y sin luz y sin nada. Pero esa generación no alcanzó la promesa que nosotros hemos recibido por la fe trascendental de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que pregúntese usted, ¿cuál es nuestra fe trascendental para la siguiente generación? ¿Qué anhelamos que la siguiente generación coseche? Porque si lo que nosotros no tenemos ningún anhelo para la siguiente generación de la iglesia, sino que nuestro anhelo es lo que yo quiero recibir ahora, mientras esté en vida, entonces nuestra fe no es una fe trascendental. Nuestra fe es una fe limitada, que le llamamos fe, pero no es más que cálculo y predicción humana que me dice lo que yo puedo alcanzar con mi propia fuerza y con mi propio pulmón. No es la fe trascendental de que habla la palabra del Señor. No es la fe de Abraham. No es tampoco la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que reflexionar en el tipo de fe que queremos cultivar en nuestros corazones. Porque sobre esa fe es la que tenemos que ser determinados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de algo muy particular. Vamos a irnos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver la historia un poquito de atrás hacia adelante. Amén. En Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro, algo que Pedro comprendió y que no comprendió al final, sino que vino a comprender acá, nos dice claramente de la siguiente manera. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo entra en esa relación, Pedro le explica a la iglesia lo siguiente, versículo 22 del capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado designio, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro le está diciendo al pueblo, este Jesús Nazareno, que hizo tantos milagros, que hizo tantos prodigios, fue entregado por el predeterminado consejo, por el determinado designio de Dios en sus manos. Y ustedes lo mataron y lo crucificaron. Entonces Pedro le está hablando de Pisher a Kesher, como dice el apóstol Luis, le está diciendo al pueblo, Dios determinó que ese muriese para que nosotros fuésemos salvos. Ay, ¿saben algo? Él no era ignorante de lo que él le iba a pasar. Él sabía que su designio y su determinación y su misión en la tierra no era únicamente predicar la buena nueva del reino, era entregar su vida para la redención de nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué? Porque en Jesús está plenamente manifestada la fe que acabamos de leer en el capítulo 15 de Génesis. A él nada le era oculto. Cuando Jesús se pierde en el templo, ¿qué le dice a José y María cuando le encuentran? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y cuáles eran los negocios? Porque esos negocios y la palabra hablaba con respecto a él, que era necesario que el Cristo padeciese. Eso lo sabía Jesús. Cuando sanaba el leproso, cuando devolvía la vista al ciego, cuando resucitaba, él sabía que él iba a padecer y que él iba a morir. Y sabía que tenía que igual ser determinado y hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahora uno dirá, pero ¿realmente lo sabía Jesús? ¿Sabía Jesús que esto iba a acontecer? Cuando nosotros nos vamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, miren lo que dice la palabra. ¿Ustedes se acuerdan el camino a Emaús? Ok. Dice en el versículo 23 del capítulo 24 de Lucas. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo está agarrando a 2 discípulos después de su crucifixión que se habían ido de Jerusalén y se habían ido camino a Emaús, a pesar de que el mandato es que ellos esperaran la respuesta. A pesar de todo, ellos habían salido de Jerusalén. Y Cristo entra al encuentro con ellos y los llama insensatos y tardos de corazón. Y les dice, era necesario, la Escritura lo dice, era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Quiere decir que estaba plenamente consciente de lo que él iba a vivir y de lo que él iba a padecer. Así que tenía la oportunidad de echarse para atrás. Muchas veces le damos gracias a Dios. Y una de las oraciones que tenemos que tener, gracias Señor, porque no me permites darme cuenta lo que voy a padecer para que se cumpla tu promesa en mí. A veces habemos personas que tenemos que decirle a Dios, gracias Señor, porque me has hecho insensato y tardo de corazón. ¿Por qué? Porque si yo supiera que este camino me iba a costar lo que me está costando, Señor, yo me hubiera quedado en el mundo. Y a veces tenemos un velo que nos impide ver, porque si viésemos, saldríamos huyendo. Si viésemos, nos quedaríamos 2 o 3 aquí. Si viésemos, porque esa es la fe. La fe es ciega en cuanto a las promesas y el cumplimiento, pero la fe abre el entendimiento para comprender lo que vamos a vivir, por qué lo vamos a vivir, para qué lo vamos a vivir y que no podemos evitar vivirlo. Aleluya. Por más que querramos, eso viene en el paquete. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, nuevamente Jesús nos enseña. Cuando iba camino a la cruz del Calvario y estaban las mujeres de Jerusalén llorando por él, ¿qué frase le dijo Jesús? No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por sus hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Jesús nunca le ocultó a la iglesia lo que significa caminar el camino del evangelio. Si usted creyó que las cosas eran diferentes, aterrice y ponga los pies en la tierra. Por eso se dice que este camino es de valientes. Y por eso la valentía y el coraje son cualidades de una persona determinada. No hay personas determinadas si no tienen valentía ni tienen coraje. Porque la valentía me dice, esto es lo que voy a arriesgar y esto es lo que voy a sufrir. Pero yo considero que lo que tengo que hacer y por lo cual lo tengo que hacer vale más que todo dolor y todo sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es que el evangelio es diferente a una clase de motivación. El evangelio es diferente a una clase de hipnotismo, donde te voy a hipnotizar para quitarte los dolores de espalda y los dolores de la nuca, etcétera, etcétera. No, el evangelio es diferente. Porque el evangelio nos dice claramente que nosotros caminamos por fe. Sabiendo que tal vez no alcanzaremos lo que queremos, pero eso no determina que yo viva para mi Dios. Es decir, las circunstancias no determinan la vida de santidad en la cual yo me tengo que esforzar. ¿Por qué? Porque hay promesa de parte del Señor y la promesa muchas veces no tiene que ver conmigo. La promesa tiene que ver con mi descendencia. Y la promesa tiene que ver y depende del amor de Dios que hay en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Miren hasta dónde sabía Jesús todas las cosas, que cuando Nicodemo fue de noche, y le da el versículo que más conocemos todos los cristianos evangélicos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién le está dando ese versículo a Nicodemo? El propio Hijo unigénito. Le está diciendo,
Mi Padre me ha dado a mí para que ustedes sean redimidos de todos sus pecados y alcancen la vida eterna. Entonces él estaba plenamente claro de que su vida tenía que ser entregada. Y de que iba a ser injustamente, y que iba a ser dolorosamente, y que iba a ser con sufrimiento físico inimaginable. Pero era necesario para que nosotros alcanzásemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros leemos la palabra del Señor, inmediatamente llegamos a una siguiente conclusión. Quiere decir, pastor, que para que yo sepa cómo va a ser mi vida y para que yo me fortalezca cada día más en mi determinación de seguir ¿qué? Este camino y de mantenerme fiel a este camino y de mantenerme firme en este camino, yo necesito encontrar en la palabra del Señor lo que me va a decir a lo que yo me voy a enfrentar y cómo lo tengo que enfrentar. Así que la determinación no nace de una fe tan imprecisa. La determinación se forja a través de la sabiduría que nosotros alcanzamos por medio de la palabra. Porque es la palabra la que nos va a enseñar a nosotros lo que vamos a vivir en este caminar. Para que sobre eso y a pesar de eso, nosotros nos mantengamos firmes. Entonces no es cuestión de decir, bueno, yo soy determinado, sí. Y entonces, y hay mucha gente, y muchos habemos decidido, soy determinado en alcanzar esto. Pero donde siento la primera remecida, bueno, para quedar bien con los hermanos, simplemente lo voy a postergar, pues. Pero en realidad la remecida me está haciendo retroceder. Entonces yo tengo que darme cuenta que es en la palabra en donde yo tengo que encontrar la fortaleza para poder mantenerme firme. Para poder ser determinado, no puedo ser determinado sin entendimiento. No puedo ser determinado sin tener sabiduría. Para poder ser determinado necesito ser sabio y necesito ser entendido. ¡Aleluya! Hermano, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dios hizo que Abraham fuera entendido y fuera sabio. Entiende, esto es lo que va a pasar. Sé sabio, te conviene mantenerte fiel para que yo cumpla lo último que te dije, que los iba a sacar de la esclavitud. Entonces Cristo fue sabio, por eso la palabra nos dice en el Evangelio de Lucas, y el niño crecía en sabiduría y en conocimiento para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el niño empezaba a entender cuál era su propósito en esta tierra, lo que iba a hacer, y a pesar de eso tener la sabiduría para saber hasta dónde iba a llegar y por qué iba a llegar de esa manera y por quiénes lo iba a hacer. Entonces nosotros queremos ser determinados sin pedirle a Dios sabiduría. Y eso, cuando nosotros actuamos en la determinación sin sabiduría, se conoce como terquedad o necedad. Sí, hermano. Cuando usted ve a una persona terca, usted la confunde con una persona determinada. Y es más, y usted le pregunta al terco, y el terco le dice, es que yo soy determinado. No es determinado, es terco. ¿Por qué es terco? Porque el terco es el que no tiene sabiduría. El determinado es el que tiene sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y entonces en el camino nosotros nos vamos a encontrar con... Por eso es que nosotros tenemos que examinarnos con la palabra. ¿Soy terco o soy determinado? Porque una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a orar cuando en esa iglesia me mandan a orar. Yo no voy a ayunar cuando en esa iglesia quieren ayunar. Y yo no voy a leer la Biblia ni en un día cuando en esa iglesia mandan a leer la Biblia en un día. No. Yo lo voy a hacer cuando a mí me dé la gana. ¿Es terco o es determinado? Porque la sabiduría me lleva a ser obediente. La terquedad me lleva a ser desobediente. ¡Aleluya! No, es que yo quiero eso porque yo lo quiero. Ok, pero ¿has entendido la palabra? ¿Has consultado a Dios para ver si eso es realmente correcto? No, es que yo lo quiero.
y tengo la fuerza de voluntad para obtenerlo. Hermanos, los que levantaron la Torre de Babel tenían la fuerza de voluntad para levantarla. ¿Eran tercos o eran determinados? Eran tercos porque estaban en contra de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos levantar torres de éxito en nuestra terquedad. Pero sepámoslo, mientras la vamos levantando y mientras vamos llegando a la cumbre, la confusión de parte de Dios va a venir sobre nuestra vida y no vamos a saber, después de todo, ¿para qué yo hice esto? Porque la confusión va a venir porque lo hicimos sin la sabiduría del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo habla con aquellos discípulos que van camino a Emaús, ¿qué agarró? Agarró las Escrituras y les empezó a hablar. ¿Desde dónde? Desde Génesis a través de todos los profetas, de lo que la palabra decía que habría de vivir el Mesías. Entonces todo estaba en la palabra y todas nuestras vidas están escritas en la palabra. Lo que vamos a vivir nosotros, lo que vamos a experimentar nosotros, lo que vamos a padecer nosotros, todo está en la palabra. ¿Y cómo lo voy a saber? Escudriñando la palabra, conociendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que me dé sabiduría. Por eso Pablo fue claro, y Santiago también. Pablo en los Efesios y Santiago fue claro y contundente que te falta de sabiduría. ¿Sabe qué? Pídasela a Dios. Porque este camino no es para brutos. Porque ¿quién es el bruto? El terco. Porque el determinado es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Usted no ha visto una persona que quiere construir una escalera hacia abajo y que cuando esté hacia abajo gire después hacia arriba. Y usted lo ve trabajando y cavando, trabajando y cavando, trabajando y cavando. Y usted se le queda viendo y usted le pregunta, ¿este es un bruto o un terco? ¿Qué es lo que le pasa? Porque no hay sabiduría en lo que está haciendo. No hay inteligencia en lo que está haciendo. Pero usted sabe que se va a estrellar. Y muchos de nosotros éramos de esos que nos estrellábamos. Sí, hermano, aleluya. Todos los que estábamos aquí éramos de esos que nos estrellábamos. Y nos íbamos contra el muro y hasta rebotábamos. Y volvíamos ahí contra el muro y rebotábamos otra vez. Éramos de eso, éramos tercos. Pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, algo nos dio tranquilidad y nos dio quietud. Y reflexionamos. Y muchos nos hemos hablado, algunos en la profundidad de sus habitaciones, se han hablado. Pero qué bruto, Canuto. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y nos hemos... ¿En qué estaba pensando yo en ese momento? ¿Pero por qué llegamos a esa conclusión? Porque ahora estamos en Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos ha abierto el entendimiento para darnos cuenta lo tercos que hemos ido. Y la forma en cómo hemos vivido la vida según nuestra manera. Y ahora llegamos al camino donde es Dios quien nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso es necesario que nosotros volvamos al final de la última predicación que tuve con ustedes, que fue el Salmo 119, versículos 169 a 176. El Salmo 119 es el Salmo de la sabiduría en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque abarca las 22 letras del alfabeto hebreo y cada letra tiene 8 versículos. ¿Sí? Desde la primera letra, Aleph, tiene 8 versículos, hasta la última letra, Tau, que tiene 8 versículos. Son bloques de 8 versículos. El Salmo 119, o bloques de 8 versículos. Ahora no vaya a decir, todavía habrá números en el tablero para comprarlos ahora. No, hermano. No, Dios.
Aleluya, no. Ese no fue el propósito. Nadie va a comprar 08 u 80. Aleluya, misericordia. O terminación 19. Gaby sabía de eso cuando andaba en las terquedades. Pero ahora anda en la sabiduría. Aleluya. Al final, cuando nos vamos al Salmo 119, en el último, en la letra Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, y que la letra Tau hace referencia a verdad. Saben que el término verdad en hebreo está compuesto por la primera letra del alfabeto hebreo, la letra del medio y la letra final. Eso es lo que integra la palabra verdad en el hebreo. Amén. Eso es lo que integra la palabra verdad en hebreo. Por eso Cristo Jesús es el alfa y es la omega. Por eso Cristo Jesús es la verdad y la vida. ¿Okay? Porque en Él está la totalidad, la plenitud del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Entonces, y esto tiene una razón, por eso en la última parte del Salmo 119 es donde se habla de verdad y de salvación. Y es donde se habla de verdad y de salvación, y donde se habla de cuál es el propósito de la existencia de la vida de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Y lo que nosotros necesitamos para caminar este camino es la sabiduría que está en la palabra del Señor. Por eso dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra del Señor y cómo vivir nosotros la palabra del Señor. Aleluya. Porque Cristo, cuando dijo no nos dejará huérfanos, ¿en qué sentido nos va a dejar huérfanos? Es que si nosotros sin Dios, todos somos cabezones. Aleluya. Todos estamos mal sin Dios. Aunque nos creamos inteligentes, sin Dios, todos estamos mal, estamos perdidos y estamos sin dirección. Y estamos confundidos, no sabemos para dónde ir. Y lo que creemos que es la ruta es una creencia, no es la verdad. Y al final nos frustramos cuando no lo logramos. ¿Por qué? Porque es nuestra creencia, no es la verdad de la palabra. Pero es con el Espíritu Santo con el que adquirimos sabiduría para poder dirigir ¿qué? Nuestra vida y vivir la vida como le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que hermanos, cuando vivamos y empecemos a cultivar la determinación en nosotros, asegurémonos en qué vamos a ser determinados. Y asegurémonos que hay algo que primeramente tenemos que tener claro sobre la determinación. Yo soy determinado en que he decidido seguir a Cristo. Y eso no es un cántico únicamente. Eso es un compromiso de toda mi vida y toda mi existencia para servir al Señor. Y tampoco es la religiosidad. Bueno, mi concepto de servir al Señor es que tengo que venir a los cultos todos los domingos. Y también a la escuela dominical. No. Esa es una parte de cumplimiento. Sino es que todos los días, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, yo tengo que esforzarme porque mi vida sea la vida que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso Cristo Jesús nos da testimonio de lo que implicaba ser comprometido y guardarse. ¿Por qué? Por amor a la descendencia. Cuando nosotros nos vamos a Isaías y leemos ese capítulo de Isaías que habla sobre el siervo sufriente, y dice una parte, y su descendencia, ¿quién la contará? Humanamente, el Mesías sacrificado terminaba su vida terrena. Así que no podía levantar una descendencia biológica. ¿No es así? Porque se me enviaron de esa manera. Si ya lo murieron, quedó crucificado. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué descendencia era más preciosa que la descendencia biológica? La descendencia espiritual. ¿Quién nos los enseñó? El apóstol Juan nos los enseñó. Porque nosotros, los que le recibimos, no hemos nacido
ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que nosotros pudiésemos tener un nuevo nacimiento y la naturaleza divina se viese manifestada en nosotros, era necesario que el Cristo fuese crucificado. Para ser primicia para nosotros de los que naceríamos de nuevo, como hemos nacido aquí. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. ¡Aleluya! Y no somos fariseos ni somos sacerdotes como para decir, hemos vuelto al vientre de nuestra madre. No, nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo. Porque nosotros ha muerto lo viejo y ha nacido lo nuevo según Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Volvemos acá y vamos a leer entonces el Salmo 119. Ahora teniendo esto en mente. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. No me des entendimiento para saber trigonometría y álgebra. No me des entendimiento para saber química, física o biología. No me des entendimiento para aprenderme inglés. No. Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque eso otro lo puedo obtener con las neuronas que Él me dio. Pero esto necesito el Espíritu Santo para poder entenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros tenemos que reflexionar, ¿por qué le alabamos? ¿Cómo me siento cuando alabo al Señor? Y le digo y comparto con ustedes algo. La canción y la música secular y en la iglesia tienen al final el mismo propósito. Cuando la gente canta en el mundo, se olvida de sus penas, se olvida de sus dolores, se siente gozoso y se siente feliz. ¿No es así? ¿Por qué a la gente le gusta la música? Y hay gente que pone música instrumental en las oficinas para relajar al personal. Y para que los que van a visitar los clientes también se sientan relajados si es que vienen con 4 piedras para tirarle a la cajera. Te mandan todo eso. Entonces la música tiene un efecto relajante, per se, independientemente del lugar en donde se manifieste. Pero el motivo de nuestra alabanza como iglesia es glorificar el nombre del Señor y darle gracias por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Esa es la diferencia. Por eso esto no es cantar por cantar, no es alabar por la... No. Es porque cuando yo lo hago, yo le estoy dando gracias a Dios por quien Él es. Y le doy dando gracias y lo alabo por lo que Él está haciendo y ha hecho en mi vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Yo no puedo predicar, ni puedo evangelizar si yo no comprendo esta realidad. Porque evangelizar no es un acto mecánico. Hermano, yo puedo comprar todos los tratados que pueda encontrar. ¿Okay? Los más bonitos, de los colores más bonitos, hasta colores. No blanco y negro, que son más baratos. Entonces compramos tratados de colores. Es más, hay hasta tratados digitalizados. Es decir, lo puedo mandar en una cadena de redes sociales a todos mis amigos. El tratado de evangelización. Para que ellos cuando lo hagan clic, y es más, puedo confirmar que lo han abierto. Y puedo confirmar que lo han leído. De manera digital. Entonces puedo hacerlo. Pero eso no es al final evangelización. Si detrás de esa acción no va precisamente esa capacidad de hablar con mi lengua los dichos de Jehová, reconociendo que todos sus mandamientos son justicia. Para eso entonces yo tengo que vivirlo, experimentarlo, y entonces de lo que vivo y experimento en Dios, eso es lo que comunico.
Y esa es la gracia que voy a transmitir. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante al final de la ecuación. Y eso nos lo dice este salmo. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Entonces el salmista, David, sabía perfectamente que el socorro de Jehová siempre vendría a favor de él. ¿Por qué? Porque él guardaba sus mandamientos. Él estaba seguro que por cuanto guardaba los mandamientos de Jehová, Dios siempre iba a estar pronto a socorrerlo. Por eso cuando escribe, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. No, porque yo he guardado sus mandamientos y sé que Él me va a socorrer. Pero si yo ando mintiendo, ando codiciando, ando envidiando, ando quejándome de todo lo que ocurre en mi vida y de todo lo que me pasa, y pobrecito de mí, ¿y quién se compadecerá de mí? ¿Cómo voy a decir, Señor, socórreme? Tú no has guardado mis mandamientos. Así que socórrete tú, a ver si logras salir de ese problema. Esa es la respuesta de Dios, porque Dios va a obedecer su palabra. ¿A quién va a socorrer? Al que guarda sus mandamientos. Dios no tenía que socorrer a los filisteos, porque los filisteos no guardaban sus mandamientos. Tenía que socorrer a Israel, porque Israel guardaba sus mandamientos. Rahab lo comprendió, por eso ella se comprometió con el pueblo de Israel cuando venía a asediar Jericó. Y sabía que como era una palabra, Dios la iba a guardar a ella y a su familia. Pero el resto de Jericó, que se pudran todos. ¿Por qué? Porque ellos no guardaban los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y la promesa de la resurrección. Y cuando declaramos la promesa de la vida eterna, también declaramos la promesa de la salvación eterna y de reinar con Cristo en su presencia. Entonces todo va acompañado, porque hermanos, la vida eterna puede de dos tipos. O puedo vivir una condenación eterna, o puedo vivir en la presencia del Señor por toda la eternidad. Así que todos vamos a tener eternidad. Unos sufriendo y otros gozándonos en la presencia del Señor. Aleluya. Porque Dios es Dios justo. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Por eso dice la palabra en Isaías capítulo 43, verso 13, que Jehová es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Él nos ayuda. Él nos sostiene en la angustia y en la debilidad. Él es el que pelea por nosotros. ¿Pelea por quién? Por nosotros. ¿Por ser nosotros? No. Pelea por nosotros si nos guardamos para Él. Hermanos, cuando lean el libro de Jueces, los que tuvieron la oportunidad de leer algunos capítulos en las 24 horas, el 19, donde leímos la Biblia, el libro de Jueces nos enseña que Dios mandaba al juez cuando el pueblo se arrepentía. Mientras el pueblo no se arrepintiera, el pueblo era presa de los pueblos de Canaán. Y todo lo que sembraba le pertenecía a los pueblos de Canaán y se lo robaban. La lenteja, todo eso, el arroz, todo ese tipo de cosas. Por eso hay que vigilar la lenteja que está allá atrás. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Okay. ¿Por qué? Porque entonces mandaba el juez para que el pueblo, cuando el pueblo se volvía, y cuando el juez estaba, el pueblo caminaba correcto. Luego terminaba el juez y el pueblo volvía a la misma desobediencia hasta que pedían un nuevo juez que lo volviese a sacar. Es decir, cada vez que se arrepentía y determinaba volverse al Señor, el Señor generosamente iba a favor de ellos y les daba la victoria. Entonces eso nos enseña que la única manera de asegurarnos el socorro del Señor, que el Señor nos ayude, es siempre examinarnos y volvernos a Dios. Partiendo de la base que todos nosotros necesitamos de Dios, que estamos siendo perfeccionados, no somos perfectos, que siempre necesitamos la ayuda del Señor.
Amén. Cuando el apóstol Pedro escribió en una de sus epístolas, y esto siempre lo remarco porque es algo que nos acontece muchas veces y que puede acontecer a nosotros como cristianos, que nos confundamos, que pensemos que somos buenecitos y en realidad somos unos perversos, ¿okay? Que pensemos que andamos bien y en realidad estamos bien mal, ¿okay? Es como los muchachos cuando tú les preguntas ¿cómo vas a la escuela? Bien. Y tú le dices, bien mal. ¿Okay? Sí, siempre nos dice, ¿cómo saliste? Bien. Entonces, y a veces nosotros somos así. Decimos sí, estamos bien en el Señor, cuando en realidad no lo estamos. Y Pedro advierte muchas cosas en sus cartas. Y una de las cosas que más llama la atención de lo que advierte Pedro es que si tú eres ladrón y luego eres tomado por las autoridades, no digas que es por causa de Cristo. Si acaso en la estampita por el ladrón que le sacaron los ojos, pero no es por causa de Cristo, ¿ok? Porque muchas veces no somos conscientes de nuestras malas actitudes y de nuestras malas acciones, y cuando algo malo nos sobreviene en la vida, inmediatamente nos escudamos y nos protegemos para no reconocer nuestros errores y nuestra maldad en que es porque somos cristianos. ¡Mentira! Es porque estamos actuando mal. Y mientras no lo reconozcamos ni seamos sinceros con nosotros mismos, nunca vamos a ver la ayuda del Señor para sacarnos de la situación. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y termina el Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ese último versículo es un versículo que en la cultura hebrea y aún en la cultura esotérica de la nueva era lo utilizan con respecto a los judíos y les llama el judío errante, un símbolo de un pueblo sin dirección y sin el cuidado de Dios. Pero aquí cuando él lo dice y lo escribe David, sí, yo anduve errante, Señor, búscame. Porque Dios nos busca. Todos los que estábamos aquí estábamos errantes, estábamos extraviados. Nosotros buscamos a Dios, no, Dios nos buscó a nosotros. En la condición y en el lugar donde estábamos, allá fue a buscarnos Dios. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos fue a buscar. ¿Para qué? Para enseñarnos sus mandamientos y garantizar que no volvamos a caer. Por eso Pedro, que tenía bastantes experiencias en todo este tipo de cosas, es el que tiene que hacer referencia a un versículo que está en el Antiguo Testamento de aquel que se vuelve atrás. Sí, es como perro que se vuelve a su vómito. ¿Ok? Y como cerdo que se vuelve a su cieno. Es decir, de la inmundicia de la que Dios nos ha sacado, tenemos que estar totalmente confundidos, nublados y sin olfato para volvernos a la basura. Sin olfato espiritual, ¿ok? Para volvernos a la basura. Amén. Eso es para algunos que por el COVID perdieron el olfato y dicen, yo sabía que Dios me había quitado el olfato para que yo no regresara a la inmundicia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Después de decirle a Ezequiel los juicios que tenía que declarar contra Israel y contra Judá, él le dice en el diálogo con Ezequiel, ¿sabes, Ezequiel? ¿Por qué he determinado esto?
Porque yo estuve buscando un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, que intercediese para que yo no destruyera la tierra, y no lo encontré. El único que encontré, Ezequiel, ¿sabes quién era? Eras tú, Ezequiel. Pero a ti te di la misión de declararles mis juicios, para ver si aún con los juicios declarados, porque a veces pensamos que hacer vallado es meramente interceder para que el Señor detenga su mano sobre un pueblo que es pecador. Y esa es la lógica inmediata, simple. Sí, yo hago vallado para evitar que algo pase y afecte. ¿No es así? Esa es la lógica simple. Pero en Dios la lógica no es así. En Dios la lógica de un hombre que hace vallado, de una mujer que hace vallado, es que le declare al pueblo los pecados en los que anda, los errores que tiene, la falta de perspectiva, el distorsionamiento de la verdad, para que se vuelvan al camino y se detenga la mano del Señor. Ese es el vallado. Y muchas veces pensamos, no, vallado, Señor, no te lo lleve, no te lo lleve, no te lo lleve. ¿Por qué no me lo voy a llevar? Si se porta mal, claro que me lo voy a llevar. Entonces, no, el vallado es dile que deje de hacer lo que está haciendo, que cambie su manera de vivir, que cambie su manera de pensar, que lo que él está haciendo, que piensa que es bueno, es pecado y no es agradable delante de mí, y que se arrepienta y que se vuelva de sus malos caminos, y yo detendré mi mano. Aleluya. Por eso Ezequiel es atalaya. Y esa es una razón por la cual nuestra naturaleza humana siempre se va a resistir a ser corregidos. Nuestra naturaleza humana, y más la ciencia moderna y la psicología actual, dice que hay que reforzarle la autoestima a las personas. No hay que dañarles la autoestima. Entonces, no le digas lo malo a las personas, porque eso le daña su autoestima. Mira las partes buenas y refuérzaselas, porque eso levanta su autoestima. Ajá. Y el resto que se vaya para el infierno. El mundo puede pensarlo así, pero nosotros en la iglesia no podemos usarlo de esa manera. En la iglesia es necesario, y la palabra nos guía a mostrar en lo que estamos mal, lo que estamos haciendo mal, porque eso es hacer vallado para que nos volvamos de nuestra mala conducta y alcancemos la salvación, y alcancemos el perdón, y alcancemos el socorro de Jehová y la ayuda de Jehová. Ese es el propósito. Así que nosotros no podemos venir con las actitudes. A mí que no me digan nada. Ya yo soy un hombre grande y adulto, padre de familia. Así que ¿qué me van a decir a mí? Además, yo siempre he vivido, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿por qué no hacer lo bueno? Entonces, no. Todos aquí somos ovejas. Por eso una de las cosas fundamentales que nosotros aprendemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador es que Dios es Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Que nosotros frente a Dios somos insignificantes, y que aún siendo insignificantes, Dios nos ha amado, que dio a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros veamos las cosas en su justa proporción, esa es la relación que tenemos con Dios, y es reconocer que Él es Dios. Por eso hay artes humanos y formas de pensar de nosotros que no funcionan en el reino de los cielos. Y una de las cosas que no funciona en el reino de los cielos es pensar que nosotros podemos manipular a Dios. Y de que Dios siempre nos tiene que ayudar, y siempre nos tiene que bendecir, y siempre nos tiene que proteger, y nunca nos puede dar pau. Eso es lo que... Y a veces venimos con esa mentalidad. Así como a veces yo mareo a mi mamá, y mareo a mi papá, y mareo a mi abuela, y mareo a todo, yo pienso que también voy a marear a Dios. Nosotros no podemos marear a Dios. Y por eso se recalca, y en este ministerio se ha recalcado mucho más, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
aunque nos duela a nosotros, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso este mensaje es un mensaje para mostrarnos lo que es la determinación con una fe trascendental. Está por encima de lo que a mí me parece y de lo que yo creo. Se basa totalmente en la palabra. Y si yo me siento incómodo por algo, yo tengo que ver en la palabra y tener la humildad. Si no quieres ser humilde en público, no ha tenido esta madurez. Sea humilde en privado, en lo secreto. Y dígase a sí mismo, como uno lo hace: Benito, te cometiste este error, estás pensando de esta manera equivocadamente, piensas esto de ti y no es correcto, piensas y no es correcto, cambia tu manera de pensar. Y lo reconoce y decide dejarlo y dejarse formar por el Señor. Amén. Y reconociendo esto, que esta es una congregación de discípulos. Y Carmen y yo oramos para que no sea o haya dejado de ser una congregación de creyentes. Que esto sea una congregación de discípulos. Y después trataremos la diferencia del discípulo y el creyente, porque hay que volver nuevamente sobre esos pasos para darnos cuenta cuál es la diferencia de un discípulo y un creyente. Y que una congregación de discípulos es una congregación que está en permanente formación para poder agradar cada día más a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia. Señor, ahora cada uno de nosotros oramos en conciencia plena sobre la razón por la cual aquellos primeros discípulos, Señor, los que tú elegiste, se acercaron a ti y te pidieron que les aumentaras la fe. Ahora sabemos de qué fe ellos estaban hablando. Esa fe que trasciende, esa fe que está por encima del tiempo y del espacio, que va más allá de lo físico y va más allá de lo material. Esa fe que nos conecta plenamente a ti y que nos impulsa a transformar nuestra vida y a dejarnos formar por ti cada día. A buscarte infatigablemente a través de tu palabra, Señor. Asegurar que nuestro clamor llegue delante de tu presencia y que nuestras oraciones sean recibidas por ti. A tener la confianza de que tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres el que nos guarda y el que nos protege. Tú eres el que pelea por nosotros. Señor, perdona nuestro extravío y perdona nuestra confusión. Sí, Padre. Ahora sabemos por qué Daniel oró de la manera que oró, cuando pidió perdón por los pecados de tu pueblo Israel. Él dijo: nuestra, Señor, es la confusión, porque es nuestra la terquedad, es nuestra la altivez y la vanidad, Señor. Es nuestra, porque hemos actuado muchas veces en nuestra vida sin sabiduría y sin pedirte sabiduría y dirección a ti. Lo hemos hecho en nuestra fuerza y somos vistos como tercos y necios delante de tu presencia. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Dios Todopoderoso, tú eres Rey. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Llévanos a ese encuentro íntimo contigo, en donde nuestros vestidos sean mudados, Señor. En que nuestra inmundicia sea quitada, Dios, y sean afirmados nuestros corazones sobre tu palabra y sobre tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, glorias. Determinación con una fe que trasciende. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestros pastores. Amén. Que el Señor los siga fortaleciendo. Así que ahora vamos a estar llamando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar llamando a nuestra diaconisa Dalis Gente Delgado, que es la encargada de tomar los diezmos y las ofrendas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Y cuántos vinieron determinados hoy? Vamos a estar buscando Lucas 6, el versículo 38. Lucas 6, versículo 38 dice de la siguiente manera: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. La versión TLA, viéndolo de una manera mucho más clara, dice: denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes dan a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarlos. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta palabra nos enseña que si nosotros le damos a los demás, Dios nos va a dar a nosotros. Y que en la misma medida en que nosotros le demos a los demás, Dios nos va a dar. Pero imagínense, amados hermanos, el ministerio Jesucristo Imperio de Vida es un ministerio en el cual nosotros hemos aprendido a dar, en el cual nosotros hemos aprendido a ser generosos. Y ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos decir jamás que nos ha faltado nada. Ni usted ni yo podemos decir que hemos quedado con las manos vacías. Si nosotros le damos a otros y Dios nos dice que nos va a dar, ¿cuánto más nos va a dar si nosotros le damos a Él? Pero nosotros no tenemos que tener el pensamiento de que le voy a dar a Dios para que me dé, sino le voy a dar a Dios por cuanto Él es. Le voy a dar a Dios por cuanto Él me ha dado a mí. Dice, la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros damos a Dios, hermanos, Dios no solamente espera que nosotros demos, Dios lo que nos pide y demanda de nosotros, que nosotros le demos con un corazón correcto, no echando en el alfolí para que los demás hermanos vean que yo di, no echando para que, oye, la pastora me vea que yo di, no echando porque, bueno, para calmar mi conciencia, dándole con un corazón correcto y un corazón dispuesto, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. El Señor nunca te va a pedir más de lo que tú tienes. Si tú ganas $700, el Señor no te va a pedir a ti $1.000.000. Solo te va a pedir el 10%, que es el diezmo, y solo te va a pedir un corazón agradecido para que tú le ofrendes a Él. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros muchas veces decimos, yo no tengo. Pero no es que no tienes, sino que simple y llanamente no queremos darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Él solamente nos pide 10% y solamente nos pide una ofrenda. Y ¿sabes una cosa, amado hermano? Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos cuando cobramos la quincena? Nosotros agarramos y sacamos la plata de todo menos la de Dios, incluyendo la plata del McDonald's, incluyendo la plata del blower, incluyendo la plata de las uñas. Sacamos todo eso y dejamos de último, si nos sobra, dije, ay, bueno, me quedó alguito, voy a dar el diezmo o voy a dar la ofrenda. Pero no es así, amados hermanos, porque si nosotros aprendemos que de lo que nosotros recibimos le vamos a dar a Dios lo que corresponde, porque Él nos dice en su palabra
en Proverbios 2:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es esto, hermanos? Con lo primero y con todos tus frutos. Pero muchas veces queremos darle el poquito que nos sobró. Y no es así. Pero mira, cuando tú cobras tu quincena, tu cheque, lo que recibiste, y tú sacas primero lo de Dios, ten la plena seguridad de que eso te va a alcanzar para pagar todo lo demás. Porque la palabra nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y cuando tú le das a Dios lo que a Él le pertenece, Él te va a dar lo que tenías y mucho más. Entonces, Dios solamente pide dos cosas: diezmo, que significa la obediencia tuya, y ofrenda, que significa un corazón agradecido por todas y cada una de las cosas que te ha dado nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, nos presentamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Porque aquí estamos, Señor, y nunca nos ha faltado nada. Ahora queremos presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas, Señor. Las ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, cada corazón sincero y dispuesto a entregarte, Padre, de todas aquellas bendiciones que tú nos has otorgado, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú bendigas al 100 por 1 y que a todos aquellos, mi Dios, que no tienen, pero que tienen un corazón dispuesto a darte, Señor, tú les proveas, mi Dios, para que ellos también, Señor, puedan darte a ti de lo que tú le has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Y te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, cada diezmo, cada ofrenda y cada dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Y ese alguien es el Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Y ese alguien es el Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando oro me toca el Señor. Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando oro me toca el Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a orar para despedir este servicio. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por la escuela dominical, por la escuela de los niños, Señor, por la escuela de los adolescentes, de los jóvenes, por la escuela de los adultos, Señor. Gracias por cada maestro de la escuela dominical. Gracias, oh Padre, por el servicio. Gracias por la dirección del servicio. Gracias, Señor, por las oraciones. Gracias, Señor, por la alabanza y por la adoración. Gracias por la administración de los diezmos y por la administración de las ofrendas. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos recibido en esta mañana. Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Señor, que nuestra memoria esté unida a ti, Señor, para recordar cada cosa que hemos vivido, que hemos experimentado, que hemos escuchado. Danos la determinación, la fuerza de voluntad para poner por obra en nuestra vida tu palabra, Señor, para dejarnos dirigir por tu Espíritu Santo y para vivir una vida que se esfuerce cada día por ser agradable delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, oh Señor. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y sobre sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor.
Sálvanos, restauranos, avívanos, Aleluya. Sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la pastora? Aleluya. La pastora, ella está en una misión oficial, amén. De parte en la fundación tendremos unas semanas bastante intensas en la próxima y la siguiente semana, con algunas reuniones, con algunas que ya conocerán ustedes eventualmente. Y bueno, estamos preparando todo el terreno para eso, aparte de que el ministerio no se detiene. Hay responsabilidades, obligaciones que todos tenemos que cumplir. Y algo sí que tenemos que recordar. A muchos nos gusta el capítulo 1 del libro de Josué. ¿Cierto? ¿Cómo nos gusta? Y hasta predicamos de ese capítulo 1 del libro de Josué. Y el versículo 8, el versículo 9, y esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé muy valiente. ¿Okay? Al final nos damos cuenta que todo ese esfuerzo y toda esa valentía recaía en un solo acto que tenía que hacer Josué: meditar en la palabra del Señor de día y de noche y ponerla por obra. Ese era el esfuerzo. Pero a veces nosotros, cortamos en nuestra mente la palabra del Señor. Entonces agarramos el capítulo 1 y lo vamos recortando así, y nos quedamos con el versículo que nos gusta. Y nos olvidamos que si ese esfuerzo y esa valentía de Josué recaía en la palabra, en meditar de ella de día y de noche y hacer lo que la palabra decía, ahí tenía que esforzarse y ahí tenía que ser valiente. Después que lo hiciese de esa manera, Dios le daría la victoria en todas las cosas que emprendiera y lo prosperaría en todas las cosas que emprendiera. Entonces, al saltarnos, y la mente humana tiene la capacidad de hacer esos cortes, esos lapsus, entonces nosotros nos saltamos de ahí y nos vamos al final a la prosperidad en todo lo que hacemos. Entonces me empiezo a esforzar en esto que me va a hacer prosperar, cuando en realidad tengo que esforzarme en poner por obra la palabra del Señor en mi vida, porque la prosperidad viene solita por la acción de Dios. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que coaligar. ¿Por qué traigo a referencia esto? Porque cada uno tiene responsabilidades dentro del ministerio. Y tenemos que esforzarnos. Y tenemos que ser valientes en buscar en la palabra del Señor la sabiduría para llevar adelante las responsabilidades ministeriales que Dios ha confiado y ha puesto en nuestras manos. Amén. Ahí, sobre esa base debe recaer, sobre todos los que son líderes, los diáconos, sobre todo el ministerio CELAR, sobre misiones, sobre tecnología, sobre damas, sobre jóvenes, sobre todas las áreas del ministerio debe de caer ese esfuerzo permanente. Por eso, ayer cuando estábamos hablando, y la pastora María, a la cual conocemos desde hace casi 20 años, ninguno éramos pastores en ese entonces, y recordábamos en ese momento y veíamos cuáles son las prácticas que ella utiliza en su iglesia, y es poner a la iglesia a orar, poner a la iglesia a ayunar y poner a la iglesia a escudriñar la palabra del Señor.
secreto de la iglesia son las armas espirituales que Dios nos dio. Pero esas armas espirituales tienen una gran ventaja, pero también tienen un gran riesgo. Se puede orar religiosamente, se puede ayunar religiosamente y se puede leer la palabra religiosamente. Cuando tú oras espiritualmente, ayunas espiritualmente y escudriñas la palabra espiritualmente, tu vida cambia. Pero cuando lo haces religiosamente, tu vida no cambia, tu vida se empeora. Entonces, y un ejemplo nos lo dio Jesús en la confrontación con los fariseos, cuando les llamó sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podredumbre por dentro. Y los fariseos decían: ayunamos 2 veces a la semana, oramos 3 veces al día y estudiamos la palabra todos los días, pero no vivían la palabra. Entonces es uno de los aspectos a los que nosotros siempre tenemos que enfrentarnos. Al final, las corporaciones, el mundo empresarial se basa en resultados. La iglesia también se basa en resultados. En la iglesia el resultado se llama fruto. Y el fruto tiene que ver con mi carácter cristiano. ¿Ok? Entonces, midamos nuestra vida espiritual de acuerdo a nuestro fruto. Si en nosotros se está manifestando el fruto del Espíritu Santo, eso nos dice que nuestra oración va en el camino correcto. El ayuno lo estamos haciendo correctamente. Y estamos escudriñando la palabra y lo estamos escudriñando correctamente, porque ahí se ve el resultado. Y en el mundo secular, si no hay resultado, bueno, aquí tenemos que empezar a... Exactamente, se le fue a la hermana Rebeca, se le salió la palabra por allá atrás. Pero resulta ser que nuestro jefe y único socio de esta empresa, y accionista no mayoritario, accionista único, es el Dios Todopoderoso. Amén, bendito el nombre del Señor. Y ese sí nos capacita permanentemente. Amén, así que tomemos los cursos de capacitación que vienen de parte de Dios. ¿Ok? Y a veces esos cursos vienen con... Sí, también. Aleluya. Bien, estamos despedidos. Abraza al que está a su hermano. Y que vaya en la paz del Señor. Amén. Dios les bendiga. Señor, yo te prometo que haré esto. Y cuando llega la hora de pagar las promesas a Dios, nos olvidamos. Yo lo hice, cuando lo hice, no me acuerdo. Espérate que esto. Y empezamos a ponernos excusas. Pero si Dios es fiel contigo, tú tienes que serle fiel al Señor. Pero diga amén, iglesia, diga amén. Diga amén, diga, cumpliré mis promesas. Cumpliré mis promesas. Señor, yo te prometo que haré esto. Y cuando llega la hora de pagar las promesas a Dios, nos olvidamos. Yo lo hice, cuando lo hice, no me acuerdo. Espérate que esto. Y empezamos a ponernos excusas. Pero si Dios es fiel contigo, tú tienes que serle fiel al Señor. Pero diga amén, iglesia, diga amén. Diga amén, diga, cumpliré mis promesas.